coño, el gran soldado es el que logra la victoria sin combatir. Pero ajá, no te explica cómo haces eso. Y eso se logra a través de El día de hoy les voy a dar 3 razones de por qué no debes comenzar a leer a Sun Tzu si quieres aprender sobre la guerra. Por supuesto que Sun Tzu te da consejos que son bastante útiles. Por ejemplo, él te dice que las guerras son desgastantes más allá de que ganes o pierdas, y sobre todo que se deben evitar a toda costa, y si decides irte a la guerra que debes planificar absolutamente todo, el terreno, la topografía, todo. De hecho, en ocasiones te dice que no seas un general colérico, sino que planifiques todo y que sobre todo te asegures de buscar la victoria, no de irte a la guerra por irte a la guerra y ser más glorioso y llenarte de virtud porque he ganado la guerra. Algo que por cierto hicieron muchos de los romanos, que simplemente iban a la guerra un poco para presentarse ante el ejército, para asegurar que el ejército los apoyara, más allá de si eso era conveniente para el pueblo o no. Al final lo que buscaban era congregarse como grandes soldados. Que de hecho Sun Tzu lo que te dice es todo lo contrario. Él parte de la idea de que las guerras son desgastantes y que las debes evitar. Al final de nada te sirve irte a una guerra que sabías que ibas a ganar de antemano. Es simplemente ir a la guerra por ir a la guerra. 1. Carece de contenido político. Carl von Clausewitz dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero los fines siempre son políticos. Incluso te conviene leer a Séneca antes que leer a Sun Tzu. Al final estamos hablando de entender la conducta humana y, siendo más precisos, de entender la parte más cruel de la conducta humana. ¿Qué leería primero yo? Yo primero leería a Maquiavelo, después leería a Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, después leería a Saul Alinsky, que él tiene su libro Tratado para Radicales, que de hecho cada vez que yo les hablo del realismo extremo viene de él. Después, si quiero leerme libros más modernos, me leería las 48 leyes del poder de Robert Greene, o incluso las 33 estrategias de guerra, que ahí te lo explica todo perfectamente. Y si quiero leer libros de guerra en sí, yo leería biografías. Si lees las biografías de Napoleón puedes aprender muchísimo de este tipo de cosas, o si no, leería de la guerra de Carl von Clausewitz, ¿no? Incluso me pondría a leer un poco sobre la conducta humana, leería a Schopenhauer, leería a Nietzsche, o incluso las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. 2. Una cosa es que algo suene bien y otra es que sea aplicable. Para matar al enemigo, los hombres deben experimentar la ira. Ese es el tipo de cosas que suena bien, pero ajá, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos que nuestros soldados sientan ira o que el pueblo sienta ira? Eso es algo que Sun Tzu no te explica. Para eso, otra vez, necesitas un background político. Para eso tienes que saber que la única forma de lograr la ira de tu pueblo es provocando descontento. Se trata de provocar el suficiente descontento como para que el mismo pueblo, los mismos soldados quieran ir a la guerra. Y eso se logra radicalizando el pueblo, y es ahí cuando ves esos discursos que apelan a los instintos básicos del ciudadano, del ser humano, que al final lo que están haciendo, más allá de motivar al pueblo, es radicalizarlos de manera de que estén convencidos de que hay que ir a luchar. La excelencia suprema consiste en romper la resistencia enemiga sin combatir. Otra vez, algo que suena bien, eso es casi un principio taoísta, el arte de la no acción. Pero ¿cómo logró eso? Otra vez con la política, haciendo que el costo de irte a la guerra no sea rentable, que el costo sea tan alto de que no tengas por qué irte a la guerra. O en su defecto, solucionar las cosas con diplomacia. El general hábil somete las fuerzas enemigas sin luchar. Y otra vez más de lo mismo. El desorden simulado es el resultado de la disciplina perfecta, y el miedo fingido refleja valentía. Vuelvo y repito, este es el tipo de cosas que suenan muy bien, son muy bonitas. Cuando tú las lees te inspiras, pero una cosa es que suene bien y otra cosa es que sea aplicable. 3. Sun Tzu adorna la crueldad de la guerra. Esto ya no es un tema de Sun Tzu, sino de las personas que lo leen, que una vez que lo hacen se creen los próximos guerreros samuráis y que... Entiendo que todo esto de los samuráis, de los ninjas, de ser el próximo guerrero dragón o ser el próximo Karate Kid puede resultar atractivo. Sí, pero las guerras son crueles. Eso no es nada bonito. Y el tema es que cuando lees a Sun Tzu es que está lleno de aforismos, está lleno de metáforas de piedras, de colores, de música, y después te habla de unas rocas para utilizarlas de ejemplo de cadenas de mando, y después te habla de que seas como el río que fluye, tal, esto, aquello. Son cosas bonitas, son metáforas interesantes, pero me estás eliminando la crueldad de la guerra. La guerra no es bonita. La gente lucha con motivos egoístas. La gente lo que va es a saquear, a follar a todo lo que se encuentre y a robar, y que no es bonito. El único lugar donde es bonito es en Hollywood.
Y no sé, al fin y al cabo, cuando compré este libro, estoy buscando un libro de guerra, no estoy buscando un libro de motivación y de superación personal que me haga sentir como el próximo guerrero dragón o el gran estratega del siglo XXI. Pero ojo, no estoy diciendo que es mal libro, es muy buen libro, hay ciertas cosas que son bastante interesantes, por ejemplo, cuando te habla de los espías, de la topografía. Sun Tzu es maravilloso a la hora de hablarte de que pienses de forma estratégica, es súper útil este libro, pero no es el primer libro que yo leería. Una vez que ya me he leído muchos otros libros, es que leería este un poco para reforzar los conocimientos, porque es un libro corto, pero la sabiduría que hay dentro es bastante interesante.